El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El mensaje final del Eterno a su iglesia. Y vamos a tomar como base el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos una corta oración. Necesitamos la asistencia de Dios, tanto quien expone como los que escuchan. Padre, gracias por tu palabra. Asístenos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender ese mensaje espiritual con todos sus principios para nuestra vida presente y futura. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a sanar por medio de tu palabra, que es medicina para nuestra alma. Sana, Señor, los matrimonios, las familias, el cuerpo de aquellos que están enfermos, pero tienen la fe en que tú puedes sanarles. Ayúdanos, Señor, te lo estamos rogando, y haz libre por medio de tu palabra, que es poderosa. Haz libre a todos aquellos que están bajo ataduras espirituales que les impiden progresar espiritualmente. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos todos, amén. Un mensaje final del Eterno a su iglesia. Aquí tenemos el inicio del mensaje. Es un mensaje que el Señor Jesucristo ha dejado a través del apóstol Juan para toda su iglesia. Recordemos que en el versículo 4 también se nos enseña, el versículo 3 de Apocalipsis 1 se nos enseña que es bienaventurado todo el que escucha, todo el que lee y todo el que escucha, porque es una bienaventuranza, es conocer la forma de ser salvos de todo lo que viene. Así que este mensaje es para todo el que tenga un corazón sensible y dispuesto para el Señor. En este mensaje tenemos a Juan como el medio por el cual el Señor está enviando este mensaje. Como esta es una disertación que hace parte de un tema que estamos desarrollando, usted puede mirar en el mensaje anterior. El mensaje anterior tenía que ver con ¿qué va a suceder? ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de la era venidera? Bueno, allí hablamos un poquito más acerca del carácter del apóstol Juan. El apóstol Juan no hubiera sido la persona indicada para cualquiera de nosotros, pero el Señor sabía lo que el poder del Espíritu Santo y su palabra podían hacer en una persona como el apóstol Juan, y se convirtió en el apóstol del amor. De esa forma, sabiendo entonces que el Señor usó a Juan como mensajero, ahora vamos a ver un detalle importante del pasaje. Vamos a ver a Dios en el pasaje, porque es Dios quien está dándole el mensaje a su amada iglesia. Entonces tenemos 3 personajes en el pasaje. Primero Juan, de quien ya hemos hablado. En segundo tenemos a Dios. Y en tercer lugar tenemos la iglesia, que es la receptora del mensaje y quien debe pregonar este mensaje en el mundo entero. Hay una fórmula trinitaria en este pasaje.
Cuando hablamos de una fórmula trinitaria, nos estamos refiriendo a que Dios se revela siempre trinitariamente. Siempre Dios hace eso, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Ejemplo, cuando dice aquí el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Fíjese que aquí dice así, del que es presente y que era pasado y que ha de venir futuro. Aquí está hablando de 3 tiempos. Para nosotros son 3 tiempos. Pero hablando respecto a Dios, está indicando el hecho de que Dios es eterno. ¿De quién está hablando aquí el pasaje? Ya que está hablando de alguien que tiene una característica eterna. De Dios el Hijo. Dios el Hijo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios. Al momento de nacer, ya Él existía antes. Él es preexistente. Cuando comienza a existir como un ser humano, no engendrado por ningún varón, obvio, ya lo hemos dicho anteriormente, ya Él existía. Así que no hay en el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, no hay un comienzo. Tengamos eso presente, lo podemos ver en Miqueas capítulo 5, verso 2, 3, lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Nuevamente, aquí Apocalipsis nos lo está diciendo, Él es el primero y el último. Y hay muchas otras menciones que claramente nos indican, nos hablan acerca de la deidad de Jesucristo. Entonces, esta fórmula trinitaria habla de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma forma, también se nos dice aquí en el pasaje, si usted lo mira, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. En esta mención ya vemos a Jesucristo como el Señor en su humanidad, porque habla de que es el primogénito de los muertos, o sea, el primero en resucitar, y soberano de los reyes de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Teniendo esto en cuenta, entonces, miremos más de cerca, vamos a ponerle una lupa aquí a este pasaje. En el pasaje, el Señor se está revelando a la iglesia. Muchas de las cosas que se dicen aquí ya están reforzadas con lecciones dadas por el Espíritu Santo a su iglesia, pero algunas son nuevas. Entre las cosas que el Señor nos está diciendo, nos habla de que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Y de esa forma se revela a otra persona que está mencionada con otra descripción. Dice aquí Apocalipsis 1:4. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces tenemos que fijarnos un poquito más en esta persona que está descrita como 7 espíritus que están delante de su trono, para que podamos entender otras muchas cosas que vamos a ver. Miremos que esos 7 espíritus es una forma retórica o figurada de hablar de la totalidad que tiene el Espíritu Santo en su conocimiento, su naturaleza divina. Él está en Dios, es Dios y trabaja como Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No son arcángeles como dice el judaísmo. En el judaísmo algunas corrientes enseñan que estos son arcángeles. Incluso mi esposo por allí me estaba leyendo los nombres de estos arcángeles, porque son considerados como con autoridad y una especie de senado divino. Sin embargo, a lo largo de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que es el Espíritu Santo el que está descrito aquí por medio de esta figura de 7 espíritus.
también está descrito de otra forma. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:5 se describe a 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios, los mismos mencionados o el mismo mencionado aquí en Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 5:6 también dice que el cordero visto por Juan tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pensemos que toda esta forma descriptiva que nos está dando el Espíritu Santo por medio de Juan está tratando de darnos a conocer un estado espiritual de Dios que para nosotros es difícil de entender. Nosotros conocemos espacio-tiempo, pero hay otra dimensión que nosotros no conocemos. Estamos tratando de imaginar cómo es esa dimensión. Tenemos espacio, tiempo, con todos los elementos que hacen parte. La ciencia ha trabajado por muchísimos años tratando de distinguir cómo la materia se mueve en esta dimensión. Pero hay una dimensión superior donde Dios habita. Y Él está tratando, escuchemos con atención esto para que conozcamos más de Dios. Porque es que cuando la iglesia, cuando tú como creyente en Jesucristo, o tal vez tienes sola curiosidad, no conoces lo que la Biblia dice de Dios, te cuesta creer en Él. Porque vemos a un Dios que está como que fuera de la creación. Claro, Él no podría ser Dios si hace parte de la creación. Es que Él es el creador. Y vive en una dimensión distinta a la que tú y yo conocemos. Pero si tú te das a la tarea de conocerlo, recuerde que el Señor Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Entonces, muchas personas tienen dudas con respecto a su vida espiritual porque no conocen a Dios. ¿Qué saben de Dios? Lo que les ha enseñado la religión. Y la religión es invento del hombre. La religión es limitada. La religión solamente la conforman ritos, tradiciones. Pero esto es palabra viva. Muchas de las cosas que se nos explican a través del Apocalipsis y toda la Biblia se entienden en un porcentaje. Vamos a tratar de darle un porcentaje. De pronto en esto mi esposo me dirá, un porcentaje de explicación humana podría ser un 50%. ¿Cómo así? Voy a tratar de ser un poquito más clara. Tenemos teoría en la Biblia, historia. Tenemos mucha historia en la Biblia, tenemos mucha doctrina en la Biblia, tenemos mucha teología. Pero hay doctrinas, unas más que otras, que son más difíciles de entender, en las que se requiere fe. Fe. Ese es el otro 50% que se necesita. Dios está tratando de explicarnos en un lenguaje que nosotros podamos entender en términos humanos. ¿Cómo es Él que no es tan limitado como nosotros, que no es limitado en absoluto, que no tiene principio ni fin, que no es humano? Aunque el Señor Jesucristo ahora tiene un cuerpo humano glorificado. Pero antes de tener ese cuerpo, Jesucristo es Dios. Entonces, tenemos el 50% de lo que vamos entendiendo. La palabra escrita. Muchos se quedaron en ese 50%. Y por no tener fe, decidieron tirar la toalla, decidieron abandonar el camino. Por eso es que en la Biblia se usa tanto lenguaje retórico o figurado. 7 espíritus,
7 espíritus de Dios. Cualquiera quedaría 7 espíritus, 7 ojos, 7 cuernos. ¿Qué es eso? Necesitas fe. Necesitas fe. Si no tenemos fe, esto sería solo letras sin sentido. Esto no tendría un significado especial para cada uno. Ahora, Dios es conocible. Y aquí lo está mostrando. Pero no puedes conocerlo si primero no decides creer en Él y aceptar lo que Él ha dicho. Muy bien, creo que ese paréntesis que hicimos allí aclara un poquito más lo que quiere decirnos Dios cuando habla de 7 espíritus que están delante de su trono. El número 7 entonces es aquí un objeto de investigación, es un objeto de atención especial. El número 7 está identificado por su contexto con plenitud, totalidad, llenura. Plenitud, totalidad, llenura. Y el número 7 en este pasaje está asociado nada más y nada menos que con el Espíritu Santo. Observe, nuevamente, dice aquí, hablando el Espíritu Santo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cualquier persona diría, pero están hablando de 7 aspectos. Hay algunas versiones que lo traducen así. 7 aspectos. Pero no estoy de acuerdo, personalmente, en términos teológicos, cambiar la expresión griega neuma con otra forma en español o en cualquier otro idioma. En hebreo sería ruach. En griego, neuma. Entonces, hay palabras que realmente no se deben traducir a idiomas con palabras poco cercanas a la realidad. Un aspecto, ¿qué es un aspecto? Ya que en muchas Biblias, podríamos mencionar la NTV, tradujo la palabra espíritus como aspectos. No estoy de acuerdo, no me gusta. Así que es bueno que usted se vaya a la Reina Valera del 60, y de la Reina Valera del 60 al idioma original. Y se va a dar cuenta que se está hablando de 7 espíritus, dando a entender de que es aliento, vida, soplo de Dios. Y esto lo hace distinto, lo hace diferente, le da ese toque divino, ese toque especial que tiene el pasaje en sí. Entonces no vamos a aceptar ni aspectos ni formas, no. Espíritus. No todos los textos bíblicos pueden ser exactamente traducidos a los otros idiomas en que no se escribió el texto original. Para eso está la fe. Y por medio de la fe llegamos a profundizar y nos damos cuenta. Aquí se está hablando de una persona, no de un aspecto. Entonces, el 7 en hebreo está representado por la letra Zayin. O mejor dicho, la letra Zayin es el número 7. Porque en el alefato hebreo las letras son números y viceversa. Entonces, la letra Zayin, este es un dato muy interesante. Su pictograma, el pictograma de la letra Zayin, es una espada. También es un arado. Ese asadón que se usa para abrir surcos en la tierra y entonces poder depositar las semillas. Ok. La Zayin es una letra que en el hebreo, su pictograma es una espada y es un arado. Pero entonces, claro, si usted ha estudiado, si usted ha leído la Biblia, usted va a llegar a la misma conclusión. Es que la espada es la palabra del Espíritu. La espada es el elemento con el cual se compara la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Además de eso, la palabra de Dios es una semilla.
Y para que la semilla pueda ser sembrada en el corazón de una persona, el Espíritu abre brecha. El Espíritu abre una zanja con el azadón. Por eso es que en el Señor no hay coincidencias. Todo está perfectamente planificado por el Señor desde antes de nuestra creación. El 7 entonces es una espada, es un azadón para que la semilla, la palabra de Dios, pueda entrar. El Espíritu Santo hace un trabajo de convencimiento. Él nos convence a todos aquellos que han creído en Jesús. Mire por dónde vamos con el número 7. El 7 también está demostrado en el candelero de 7 brazos que el Señor le ordenó construir a Moisés. Allá lo tenemos en Éxodo 25:31. Allí hay casi la mitad de ese capítulo, habla de una descripción muy detallada de cómo debía Moisés construir con oro macizo, oro puro, el candelero de 7 brazos. En la mitad había una caña y de esa caña salían 3 brazos hacia el lado derecho, 3 brazos al lado izquierdo. Esos brazos estaban diseñados para contener aceite. Y de esa forma, el candelero de 7 brazos, o la menorá, que es su nombre en hebreo, estaba en el lugar santo para alumbrar, guiar, dar calor en ese lugar. Ese mueble especial de puro oro siempre debía estar encendido y eran los sacerdotes los responsables de mantener el aceite en ese lugar. El aceite también es símbolo del Espíritu Santo. El aceite suaviza, el aceite protege, el aceite sella, el aceite alimenta, el aceite perfuma. En definitiva, el Espíritu Santo es la persona que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que nos suaviza, el que nos protege, el que nos sella, el que nos alimenta con su palabra, el que nos perfuma. Esta es una gran verdad. ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? Fíjese usted que el Señor Jesucristo dijo que el mundo no puede recibir ni conocer al Espíritu Santo, porque es que el mundo está muerto espiritualmente. Solamente aquellos que han recibido vida a través de Jesucristo pueden recibir el Espíritu Santo y ser regenerados por el poder del Espíritu Santo, para que en nosotros nazca el carácter de Jesús, se reproduzca el carácter de Jesús. Es una operación que dura toda nuestra vida, pero estamos dispuestos, aquellos que hemos creído, y yo hago la invitación para todos aquellos que tal vez solo escuchan, pero no se han dado cuenta. No vas a seguir una iglesia, no vas a seguir a un predicador. Si tienes dudas con respecto al Señor Jesucristo, debes decirle, y Él te va a escuchar, te lo aseguro. Jesús de Nazaret, yo quiero conocerte. Háblame por medio de tu palabra. Muéstrame. Quiero conocer a tu Espíritu Santo. Y les digo algo, mis hermanos, el Señor va a actuar. Si tu corazón de manera genuina quiere conocer a Dios, la Biblia dice en Juan 7:17 que Dios conoce, Dios sabe quién es realmente, o mejor dicho, cada persona que realmente cree en el Señor puede distinguir cuando la doctrina recibida viene de parte de Dios o no. ¿Por qué? Porque el Espíritu le guía. Tenemos en Isaías 11:2 una descripción un poco más detallada. Fíjese, en Apocalipsis se habla de los 7 espíritus que están en la presencia de Dios. Aquí tenemos en Isaías 11:2 una descripción de cuál es el trabajo de esa presencia del Espíritu Santo. Dice Isaías 11:2, vamos a leerlo para que tengamos una mejor idea de lo que estamos diciendo. Hablando del Señor Jesucristo dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Allí están. Fíjese que no son 7 espíritus. Es el Espíritu Santo realizando 7 acciones, 7 obras poderosas en la vida del Señor Jesucristo. Quiere también hacerlo en nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos a que el Espíritu Santo realmente actúe en nosotros. Estas 7 obras que hace el Espíritu Santo en todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, tienen mucho que ver con entender. Por ejemplo, sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento. Estas son palabras que tienen mucho que ver con entender. En la medida en que tú vas metiéndote en el estudio de la persona de Dios, vas a ir recibiendo exactamente esa inteligencia necesaria, ese consejo, ese conocimiento, esa sabiduría de Jehová y del temor a Jehová, que es el principio de toda sabiduría, el temor a Jehová. Aquí está todo. Todo está aquí. En muchas ocasiones vas a recibir de parte del Señor iluminación acerca de la obra del Espíritu Santo, aunque a veces te sea difícil explicar, porque nuevamente quiero recordar el 50-50. Nosotros estudiamos la palabra de Dios y aportamos un 50%, pero el otro 50% que aportamos es pura fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Así que aquellas cosas que no entiendas, diga como algunos hermanos dicen, yo también lo he dicho, bueno, no lo entiendo en el momento, pero lo recibo por fe. No entiendo en este momento, pero lo acepto por fe. En su momento el Señor te iluminará. El aceite entonces representa al Espíritu Santo. El fuego purificador representa al Espíritu Santo. Ahora tenemos también aquí en Apocalipsis las 7 antorchas o 7 lámparas que interpretan la identidad del Espíritu Santo. Allí, el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis siempre va a estar identificado por el número 7. Es una forma de mostrar que Él está allí haciendo su obra perfecta, haciendo su obra total. No es para empezar y dejarla sin terminar, no. Ahora miremos el destinatario de este mensaje del Eterno para su iglesia. Bueno, es la iglesia. Resulta que la iglesia también está representada por el número 7. 7 iglesias. ¿Eso qué quiere decir? Si ya hemos entendido que el número 7 está relacionado con el Espíritu Santo, que el número 7 significa totalidad, plenitud, cabalidad, lo que está completo. Entonces se quiere decir que estas 7 iglesias representaban a toda la iglesia de Jesucristo en general. Toda la iglesia. Supongamos entonces, o mejor dicho, recordemos más bien, la iglesia que el Señor Jesucristo levanta después que Él asciende a los cielos, comienza en Pentecostés, en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. La última persona que pueda irse en el arrebatamiento, la última persona que cierre lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, que selle completamente la plenitud de los gentiles, esa es la totalidad de la iglesia en el tiempo de los gentiles, tiempo de la gracia. Allí está todo el pueblo de Dios, en las 7 iglesias. Claro que hay ciertas características que esta iglesia tiene,
Si yo le pregunto, ¿usted hace parte de esas 7 iglesias? Algunos me dirán, amén. Otros me dirán, no sé. Y otros tal vez digan con mucha honestidad, no, no soy parte, pero me gustaría ser. Observe usted que esta iglesia está descrita aquí en Apocalipsis 1:4 como una iglesia lavada. Dice el apóstol, estas son las palabras que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, el autor de la palabra de Dios, está diciendo. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa frase, cuánto poder hay en esa frase. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire todo lo que se dice en ese versículo 4, versículo 5, acerca de la iglesia. Dice, aquí hablando de Jesucristo el testigo fiel, verso 5, ya al final del verso 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta expresión al que nos amó está en tiempo presente. Así que vamos a entender esta expresión como un presente continuo, o podríamos decir infinito. El Señor nos ama siempre. Él ama a su iglesia. Y la iglesia ama al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que Él nos lavó. No nos lavó con agua, jabón. Nos lavó con su sangre. Esto significa que el Señor Jesucristo, mediante su sacrificio perfecto y cruento en la cruz, nos ha hecho partícipes de su naturaleza, nos ha hecho partícipes de la vida eterna, sin que nosotros tengamos que pagar por nuestro pecado con el que hemos nacido y con el que vivimos. El Señor Jesucristo nos limpia porque nos permite ser presentados delante de su Padre como hijos, limpios, hijos de los cuales el Padre pueda agradarse como se agradó de Jesús. Por eso esta expresión es una expresión retórica. Recuerde que el libro del Apocalipsis está bastante lleno de muchas figuras retóricas. Hay muchas figuras de dicción. Entonces, por eso dice, hemos sido lavados de nuestros pecados con su sangre. Usted y yo sabemos que la sangre, literalmente hablando, no lava, la sangre mancha. Es un líquido difícil de quitar cuando cae en una prenda, y más si la prenda es blanca. Entonces tenemos que aceptar el hecho de que es que el Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, nos ha hecho aceptos delante de nuestro Padre Celestial, por el cual clamamos, Abba, Padre. El sacrificio de Jesucristo ha sido motivo de burla en muchos eventos, pero el sacrificio de Cristo, esa muerte de Jesús en la cruz, es lo que hace que la iglesia exista. Es lo que hace que la iglesia pueda entrar en la presencia de Dios. Sin sacrificio no existiría iglesia. Y siendo un poco más clara, sin sacrificio ni siquiera existiría la humanidad. La humanidad existe porque hay oportunidad de salvación a través de Jesús, a través del sacrificio. En algunos países, más exactamente en Brasil, voy a recordar este hecho, hubo una fea burla hacia la cruz. Tenían un actor que hacía el papel de Jesús y Satanás arrastraba a Jesús supuestamente en ese carnaval, y de esa forma se burlaban, dando a entender de que Satanás había ganado, de que Jesucristo, su sacrificio había sido de balde. No hay nada más falso que eso, pues el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, dijo consumado es, y por último entregó su espíritu al Padre. En ese momento el Señor Jesucristo hizo expiación por todos aquellos que creerían y que habían creído en Él.
porque el resultado o los efectos expiatorios del sacrificio de Jesús son retroactivos y para todo aquel que en el futuro crea. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre derramada en la cruz, por medio de la corona, los clavos, los azotes, dan salvación al mismo Adán, a Eva, a Abel, Moisés, Abraham, a todos los que creyeron en él, aún sin conocer el mensaje del Evangelio como usted y yo lo conocemos. El mensaje de gracia, el mensaje de salvación, siempre ha sido el mismo. Adán lo conoció, Moisés, David habló del mensaje de salvación. Por eso es que la Biblia toda habla del mismo mensaje, salvación del hombre por medio del sacrificio expiatorio en Cristo Jesús. Si nosotros no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, no seríamos salvos. No hay salvación. Él es el que puede borrar nuestros pecados. A pesar de que somos pecadores, Él nos hace aceptos. Somos pecadores por la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Nosotros ahora tenemos en nuestro interior la simiente de Dios. Y cuando el Padre nos mira, mira a su Hijo. No nos mira a nosotros. Si nos mirara a nosotros, imagínese. Esta es la oportunidad de salvación. Dice también el Señor, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y como si fuera poco, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Mire, cuando un creyente no entiende quién es en Cristo Jesús, fácilmente puede caer. Fácilmente puede incluso perder un privilegio tan grande como es ser hijo de Dios por medio de Jesús. La iglesia necesita conocer qué ha adquirido por medio de Cristo al recibirle. Si la iglesia no entiende, si a la iglesia no se le explica, sino que siempre se le están dando soluciones temporales. ¿Cuáles son las soluciones temporales? Diciéndole a la gente siempre, a ti Dios es el que te puede proveer, mira, busca de Dios para que Dios te provea para pagar el arriendo, para hacer el mercado. Y la gente siempre está buscando soluciones temporales, soluciones que son aquí para ahora. Y más que todo, se enfrascan en los milagros y no en el Dios que hace los milagros. Ese es el problema. Hay que enseñarle a la iglesia. Desde los púlpitos tenemos que instruir a la iglesia qué estado espiritual recibe un creyente en el momento en que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Cuando en una iglesia solamente se enseña a salir del apuro momentáneo, la sanidad, el milagro, el empleo, la iglesia pierde de vista el objetivo principal. La salvación en Cristo Jesús, vida eterna, un estado de hijos con herencia. Entonces a mucha gente le llama más la atención el milagro temporal, pero no le llama la atención porque no lo conocen. Dice aquí que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes porque tenemos un nuevo linaje. Sacerdotes. No solamente los sacerdotes o los reyes, también hay sacerdocio para nosotros. No sé cuánto tiempo viva cada uno de nosotros aquí, pero ese tiempo aquí está medido, está contado. En cambio, este estado que el Señor ha prometido para aquellos que creen en Él es para siempre. Y tenemos que enseñarle a la iglesia que este estado es más importante que el estado temporal que estamos adquiriendo. Le invito para que usted lea con más detalle la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, capítulo 1, hay una serie de bendiciones, bienaventuranzas,
que recibe todo aquel que está en Cristo Jesús. Porque estar en Cristo Jesús es una posición. Esa posición recibida, ahora que somos hijos de Dios, nos convierte en la iglesia de Cristo. Dice entonces que nosotros hemos sido transformados. El Señor entonces no se está dirigiendo a una iglesia mundana. Se está dirigiendo a una iglesia pura, santa, sin mancha, lavada en la sangre. Una iglesia presentada ante el trono. Dice aquí, para Dios su Padre. Nosotros somos la novia, la desposada. Y el Señor Jesucristo nos presenta delante del Padre. Mira, esta es la desposada. Pensemos entonces en esa acción cuando el hijo lleva a su desposada y se la presenta al padre y le dice, mira, aquí está. Pensemos si el padre se diera cuenta, uy, esta muchacha tiene un recorrido terrible. Esta muchacha no es limpia, esta muchacha está manchada, esta muchacha no funciona, no es una mujer de buenos principios. Qué triste sería eso. Pero aquí está el Señor Jesucristo presentándole a Dios, su Padre, a la desposada, a una novia, una desposada impecable, cuyo vestido no tiene ni manchas ni arrugas. Esa es la novia, la iglesia. Ese es el pueblo que el Señor Jesucristo quiere presentar delante de Dios, su Padre. Una desposada cuyo vestido es sus obras, sus buenas obras. La identidad de la iglesia está muy remarcada o muy marcada por el Espíritu Santo. En Apocalipsis se habla ya en el capítulo 22, el Espíritu y la esposa, dando a entender, la esposa es lo que el Espíritu Santo ha hecho de ella. En Apocalipsis capítulo 22 dice así, la iglesia que no tiene al Espíritu Santo, en realidad no es iglesia. Es un club, una reunión de personas que practican una religión. El Señor amenaza, y el Señor es veraz en todo lo que ha dicho, con quitar el candelero de una iglesia que ha perdido su primer amor, que tolera doctrinas que son herejías y que acepta el pecado dentro de sus filas. Mírelo bien, eso está en las iglesias que están allí descritas, la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Pero antes de eso, el Señor le da una advertencia a una de las iglesias que puede ser para cualquier iglesia. Mira, si tú no te arrepientes, quitaré, dice el Señor, tu candelero de su lugar. Una iglesia que ha perdido la presencia del Espíritu Santo es una iglesia que ya se enfoca más que todo en lo que el mundo es, pero no en el Espíritu Santo. Ya esa iglesia no tiene al Espíritu Santo. Hablo de una iglesia local. Una iglesia que ha perdido la presencia del Espíritu Santo es una iglesia que es un club. No es una iglesia lavada con la sangre del Cordero. Y muchas iglesias hoy están siendo más que todo lugares de entretenimiento, lugares de distracción, lugares donde es más importante estimular la avaricia, estimular para acomodarse a vivir en este mundo, donde la bendición se mide de acuerdo a las posesiones que cada uno tiene. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Concluyo con esto. En la iglesia local, que puede ser como cualquiera de las iglesias descritas allí en Apocalipsis 2 y 3, en la iglesia local, todo lo que pasa allí es porque debe estar el Espíritu Santo ahí, porque está el Espíritu Santo. Cuando la iglesia local ya no le da prioridad a la doctrina, ya no le da prioridad a la oración,
esa iglesia local está perdiendo o ya perdió al Espíritu Santo. Si una iglesia local le da prioridad a la doctrina, le da prioridad al fruto del Espíritu Santo, le da prioridad a la oración, esa iglesia tiene el candelero del Espíritu Santo allí, en todo el centro, en la mitad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este mensaje que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el simbolismo y todo el lenguaje figurado que hay en estos pasajes, para que permanezcamos, Señor, siendo la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, Señor. A entender el significado, a crecer en el conocimiento de tu persona. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Habita en nosotros y ayúdanos cada día más a que podamos transmitir a aquellos que todavía no son parte de tu iglesia este mensaje, para que ellos puedan creer en Jesucristo y ser salvos. Muchas gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz. Gracias por haber derramado esa sangre preciosa para que hoy nosotros disfrutemos de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.